Docente de primaria. El propósito de este componente es evaluar los tres procesos cognitivos considerados fundamentales para el ejercicio del docente de básica primaria, en el contexto de las áreas del conocimiento que se trabajan en este nivel educativo: lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. El componente tiene por objeto la evaluación de los siguientes procesos cognitivos: procesos texto-comprensivos, están en relación con la forma como opera el lenguaje en el discurso, y cómo se ubica la información que se requiere para poder resolver una situación específica. Procesos lógicos, se relacionan con la posibilidad de transferencia de conocimiento del individuo y la forma como accede a las informaciones para dar cuenta de sus posibilidades de toma de decisiones sobre acciones a realizar. Procesos metacognitivos, hacen referencia a cómo el sujeto toma conciencia de los procesos, y cómo puede llegar a crear nuevas posibilidades de actuación. Estos procesos pueden ser evaluados gracias a que diferentes contextos, lenguajes, símbolos, códigos verbales y no verbales, son la base de la organización lógica de las ideas y de la expresión de los sentimientos y las manifestaciones estéticas. A partir de la reflexión del objeto de estudio de las áreas del lenguaje, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, es posible poner los conocimientos específicos en relación con los procesos y realizar la evaluación. Para el caso específico del área del lenguaje, se toman aspectos de la lectura como proceso de interpretación de distintos sistemas de códigos, la comunicación, comprendida como el proceso en que se negocian sentidos, y la literatura, como discurso en el que se atribuyen nuevos sentidos a la realidad. Para el área de matemáticas se parte de tres conceptos estructurales de la matemática escolar, como son el número, en cuanto a las operaciones y relaciones que sobre ellos se han definido; la medida, como una mirada a las relaciones, estimaciones y contrastaciones que entre diferentes medidas se puede hacer; y la aleatoriedad, que da cuenta de las relaciones entre eventos aleatorios e independencia, diferenciaciones entre lo posible y lo dado, y la conceptualización de la probabilidad. En el área de ciencias sociales, la evaluación se basa en la posibilidad de vincular las experiencias de orden social gobernadas por reglas y procedimientos académicos a las significaciones presentes en las situaciones de la cotidianidad para dar respuesta a planteamientos que están sujetos a reglas de coherencia lógica y de adecuación al contexto. Y en el área de ciencias naturales se toman tres ejes conceptuales. A. Características, funcionamiento y procesos de adaptación de los seres vivos y relaciones entre estos y el medio. B. Características de los materiales, estados de la materia, y de los procesos físicos y físico-químicos, cambios de estado. Y C. Características del movimiento y de las interacciones entre objetos, fuerzas. Las anteriores caracterizaciones de los conocimientos específicos tienen la finalidad de mostrar aquello que es común a la identidad profesional de un maestro de educación básica primaria, a partir de su formación y de la equidad en la oferta de programas de formación inicial. Las áreas 1 están articuladas entre sí, de tal manera que no es posible entenderlas ni delimitar su alcance en forma aislada. La competencia para desempeñarse como docente de primaria se define como la capacidad para desenvolverse en una relación pedagógica con niños entre los 5 y los 12 años de edad, disponiendo para ello su entrada a la cultura académica y su apropiación inicial de la misma, con la consecuente formación de sus facultades y posturas. Atributos de la competencia: el dominio conceptual. Esta dimensión de la competencia remite a los conocimientos disciplinares que debe tener el docente acerca de las áreas que enseña y acerca de la forma como las distribuye y transpone pedagógicamente en los niveles de la educación básica primaria. También es referida a los conocimientos pedagógicos respecto de la enseñanza y el aprendizaje en la educación básica primaria regida por la reglamentación colombiana. La planeación y organización académica. Esta dimensión es referida a la capacidad del docente para diseñar los procesos de enseñanza-aprendizaje teniendo en cuenta las competencias, los referentes de calidad, los estándares básicos de competencias y demás lineamientos y orientaciones de calidad emitidos por el MEN.
Este proceso de diseño abarca la selección de los objetivos de formación de acuerdo con un diagnóstico de las necesidades educativas de los educandos y un análisis de los estándares básicos de competencias y de los derechos básicos de aprendizaje, el diseño del conjunto de actividades académicas idóneas para el logro de esos objetivos, la caracterización de las actividades mencionadas y el diseño de los instrumentos de evaluación correspondientes. El seguimiento y la evaluación del aprendizaje, esta dimensión es referida a la capacidad del docente para aplicar diversos procedimientos de observación ordenados a darle un valor al aprendizaje en función de su aproximación a los logros esperados. Las observaciones realizadas deben permitir formular hipótesis explicativas a propósito de lo sucedido con el aprendizaje de los educandos de forma tal que para aquellos estudiantes cuyos aprendizajes distan mucho de lo esperado, el docente pueda diseñar planes de apoyo pedagógico encaminados a reducir la discrepancia entre lo logrado y lo esperado. 1. El aspirante conoce los procesos fundamentales de la constitución como sujetos de sus educandos, de su lenguaje y su pensamiento, de su desenvolvimiento social, comunicativo y afectivo, de su cuerpo y su expresividad y creatividad estéticas, y de su imaginación realizadora en distintos campos, así como de la diversidad asociada a la experiencia cultural y a la singularidad personal. 2. El aspirante conoce que el tránsito entre la llamada primera infancia y la adolescencia involucra complejos procesos y cambios asociados a las experiencias culturales y entre ellas a los conocimientos académicos y a sus exigencias disciplinares. 3. El aspirante diseña planes de estudio idóneos para lograr que sus educandos comprendan lo que aprenden. 4. El aspirante adopta procedimientos didácticos orientados a lograr en sus educandos autonomía intelectual y moral. 5. El aspirante adopta procedimientos de evaluación que buscan un diagnóstico encaminado a la construcción de planes de mejora de la calidad de la educación que sus educandos reciben. 6. El aspirante recurre a diversas estrategias para lograr una evaluación integral en la que el aprendizaje sea un elemento importante más no el único.